Pues, ¿qué tal, amigos de Yordum? Está con nosotros Víctor Torres, nos ha acompañado en varios programas. Víctor, mi querido Pedro, un gusto. Bienvenido. Y en Yordum hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo sobre diferentes enfermedades que han entrado al país, pero también han entrado al planeta por las cuestiones de la globalización. Así es. Y hablamos de la chikungunya, de varios parásitos que han estado entrando, de las enfermedades bronquiales. Actualmente está entrando un parásito nuevo que también es como heredero de la chikungunya, me decía. El mayaro, virus mayaro. Que habíamos hablado hace como un año de él. Así y ya llegó. Ya está en el continente americano, en Centroamérica. En Centroamérica. Y bueno, algo que está afectando a la humanidad es que este proceso de globalización está haciendo que las enfermedades se globalicen también. Así es. Y que las fronteras no les interesen. El cambio climático hace que los lugares donde era frío ahora sea caliente, donde era caliente ya no es ni frío ni caliente, a veces es frío y a veces es caliente. Y entonces parásitos, animales, bacterias que tenían un hábitat natural se desplazan y empiezan a afectar a otras personas. Así es. Entonces, ¿qué vas a hacer con este problema a nivel nacional, Víctor? Proyecto Yordum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yordum. Aquí donde es importante es ver la dinámica de las tres transiciones: epidemiológica, demográfica, que estamos teniendo en el planeta, ¿no? O sea, el problema de las enfermedades globales hace que tengamos que tomar en consideración tres cosas. Sí, la transición demográfica, o sea, si hacemos un comparativo hace 50, 60 años, tú tenías problemas en la población infantil. Tu pirámide poblacional era una base ancha, muchos niños, menos jóvenes, mucho menos adultos mayores, y eso te hacía que te preocuparas por las enfermedades básicamente infecciosas de los niños, ¿no? Y ahí te plantearía la famosa poliomielitis, que afortunadamente estamos a punto de erradicar, o sea, de que ya no haya ningún caso en el planeta, pero tenemos casos en el Oriente Medio que hay que estar vigilando, la polio tipo 1, sarampión, rubiola, tuberculosis meningia, o sea, enfermedades de los niños que ha sido combatida con una de las mejores medidas de salud pública, que es las vacunas. ¿Tuberculosis meningia está siendo erradicada también? Estamos tratando de eliminarla toda vez de que estamos controlando la tuberculosis pulmonar. O sea, tú cuando vacunas a un recién nacido de tuberculosis, la famosa BCG, la que te deja la marca cuando eres recién nacido. Fíjate que el otro día estaba yo en Atlacomulco y tienen un aparato maravilloso, un biodigestor, que están haciendo pruebas para arrancarlo. Y estaban trayendo elementos para nutrir el biodigestor. Okay. Y trajeron unos cadáveres de animales y por ahí los tiraron a unos 20 metros del biodigestor. Yo estaba revisándolo para ver si funcionaba, no funcionaba y qué había que hacer para arreglarlo. Pero quien nos estaba auxiliando dice: era una res que tenía tuberculosis. Entonces vi unos cuervos que estaban picando. Digo, ¿y por qué la dejan a la intemperie? Eso debería estar aislado. Bueno, ahorita les llamo para que vean qué manejo les va a dar. Y ahorita que hablas de la tuberculosis, yo dije, ¿qué pasó? Sí, hay que tener en cuenta ese ejemplo, que es uno de los problemas cuando las enfermedades no las puedes eliminar o erradicar, porque hay otros organismos, en este caso el ejemplo de una res, de que tiene la bacteria y desarrolla una enfermedad, ¿sí? Y entonces puede ser cadena de transmisión eficiente, no a través de un cadáver, pero sí, por ejemplo, de la leche. Tú recuerdas cuando nosotros estudiamos la primaria, lo que nos decía la maestra de la primaria, que la tuberculosis se transmitía por comer o tomar leche bronca.
o sea, no pasteurizada, o sea, no hervida la leche. Nos pasa con Brusela, cuando nos enseñaban que no podíamos tomar leche de cabra, ¿no? Porque nos daba Brusela. Ahora tenemos un problema con los quesos artesanales. Los quesos artesanales, una característica es que no es leche pasteurizada. Entonces hay que tener cuidado para que el animal no tenga la Brusela, que es una bacteria que eficientemente se transmite a través de lácteos, ¿no? Entonces, estas enfermedades que empezamos a analizar tienen un componente también en otro organismo. Un organismo que puede tenerla, puede desarrollar enfermedad, y te voy más allá. Los caribús, en el caso de fauna exótica, también puede tener dentro de su organismo micobacterio. El micobacterium puede eficientemente pasar por algunos mecanismos al ser humano si tiene transmisión. Aquellos cuidadores de parques zoológicos, de lugares que tienen esto, pueden tener, y ya no es el micobacterio normal que conociéramos nosotros para la tuberculosis, sino un Mycobacterium bovis. Hay estudios que te dicen, yéndonos a la historia, que posiblemente la tuberculosis llegó al continente americano, no como pensaríamos con los viajes de Colón o Hernán Cortés, con españoles que tenían tuberculosis, a la población indígena que vivía por el 1500 en el continente, o específicamente en México, sino por lobos marinos que en su recorrido normal por el Pacífico Sur llegaron a costas de Perú, y donde los incas fueron de los primeros casos que se tuvieron eso. Entonces, si te das cuenta, la enfermedad global no nomás es de seres humanos que viven en el mundo global, sino de habitantes, y habitantes te digo, mamíferos que se están desplazando, que se mueven en el mundo, y que traen dentro de su organismo pues flora y fauna común para ese organismo, pero que si encuentra mecanismos eficientes se lo transmite al ser humano, ¿no? El ejemplo también de ébola, que tiene que ver con murciélagos herbívoros, y que a través de morder frutas y que se quedan ahí en el suelo, y cualquier humano puede llegar y emitirla, y después en el mecanismo de transmisión, de muerte del ser humano, hacemos un lavado, hacemos atenciones con la persona, le limpiamos las secreciones, y entonces se hace una cadena de transmisión. ¿Hay ébola en México? No, afortunadamente no tenemos, pero es un ejemplo global de problemas que sigue apareciendo en el continente africano, y que de alguna manera los mecanismos hay que estudiarlos para saber qué probabilidad tengamos de introducción o de identificación, en el caso de los profesionales de la salud, cómo pueden identificar un padecimiento. ¿Qué enfermedades globales hay en México? Mira, estábamos en las infecciosas, pero yo te diría que la principal enfermedad global en este mundo, y que es la principal causa de muerte, es la enfermedad cardiovascular. La cardiovascular. La cardiovascular. ¿Y a poco esa es consecuencia de la migración? De los movimientos. Sí, yo te diría, y te doy un ejemplo. En el continente africano, si tú te das de las primeras causas de muerte acompañadas de malaria, de VIH, es cardiovascular. O sea, los pueblos pobres, los países pobres, están cambiando su estilo de vida, y su estilo de vida erróneo. Consumo de altos carbohidratos, de no ir al médico a tomarse la presión, que por su propia constitución física puedes estar siendo considerado como potencialmente hipertenso. Nosotros se ha estudiado que tenemos un gen precursor de diabetes. Los mexicanos. Tienes un detonante si tú empiezas a no hacer ejercicio de niño, empiezas a tener sobrepeso y obesidad. En el pasado pensábamos que un niño sano era un niño gordito. El ejemplo de un producto de alimento infantil. ¿Y si no se hace gordo de grande también? Sí, y yo te diría que la enfermedad de la obesidad, que es otra global, es transmisible. Además. ¿Por qué transmisible? Empiezo de niño, no mejoro mis estilos de vida, sigo evolucionando
en la adolescencia a la obesidad y por supuesto del 33% que la encuesta nacional de salud te dice que tiene sobrepeso y obesidad en los niños mexicanos, pues acabas en el 70% de mexicanos con sobrepeso y obesidad, con una carga adicional para el caso de las mujeres, que te va a predisponer, por supuesto, a enfermedad cardiovascular, enfermedades del corazón, aumento de hipercolesterolemia, el colesterol se les va a ir alto, diabetes mellitus y el desarrollo de hipertensión arterial. Y esas tres juntas, el famoso síndrome metabólico. Yo te diría que la principal enfermedad global en este mundo y que te está matando a millones de seres humanos es la enfermedad cardiovascular. Pero entonces tenemos enfermedades producto del cambio de las temperaturas, sí. Enfermedades producto de, digamos, el intercambio genético, las migraciones entre los países. Enfermedades globales estilos de vida, por el cambio de estilo de vida que tienen que ver con cuestiones psicosomáticas. Bueno, esa sería la tercera. Vamos de las infecciosas, que estas pusimos el ejemplo de tuberculosis, pudiéramos poner otros ejemplos. Nos vamos a las crónicas no transmisibles, mejor ejemplo, las cardiovasculares, diabetes mellitus, y entras en la tercera, que son las mentales, que tiene que ver con este cambio en el manejo del estrés, el tratar de ser el más brillante en todo lo que haces y que no puedes ser resistente a la frustración. La frustración te causa enorme problema y entonces entras en el gran problema de los intentos de suicidio, los suicidios, los problemas de trastorno bipolar, la esquizofrenia, y entonces empiezas a compartir en un país, en este mundo, las tres. No quiere decir que las infecciosas hace 10 años las dejamos y ya no hay. Tenemos ahora las crónicas no transmisibles y las vamos a desaparecer y entramos a las mentales. No, encuentras una combinación de las tres. Buen ejemplo que tuvimos hace 10 años, la llegada del nuevo virus de influenza H1N1. ¿Qué pasó? Estábamos estudiando ciertos distintos virus en distintos organismos, pensábamos que pudiera haber eficiencia del virus de influenza aviar por los mecanismos de cuidado y de granjas en el traspatio en el oriente y que pudieran transmitirse eficientemente al ser humano y la transmisión eficiente del humano a humano. Bueno, llega un virus distinto, H1N1, y te dice a quiénes les afectó más, a los jóvenes, a los adultos mayores, pero que tenían sobrepeso y obesidad, que no se sabían que tenían diabetes mellitus. Y entonces tienes el componente de mezcla de una enfermedad infecciosa que afecta más al paciente que tiene predisposición en su organismo, ¿no? Entonces empiezas a combinarlo. Y después, ¿cómo respondo ante emergencias de pérdida de empleo, pérdida de mi pareja sentimental, no ingresos económicos, no tengo una salud mental adecuada? Ya no describas mi vida, por favor, Víctor. Bueno, y entonces empiezas la tercera circunstancia que dices, híjole, no me morí. Propenso a una enfermedad global. Por supuesto, y todos y cómo lo manejamos, porque además la movilidad, ¿no? ¿Cómo te mueves en este entorno que hoy puedes estar aquí en la ciudad de Toluca, a mediodía tomar un vuelo a Tijuana, pasarte a Washington y si no te vacunaste contra doble viral, pues por supuesto el riesgo de transmisión de sarampión con el número importante de casos que tenemos asociado a otro entorno social que tiene que ser con mi religión, con mi orientación religiosa que me dice, tú no debes vacunarte, las vacunas no funcionan, las vacunas causan daño, cuidado. Tenemos un problema adicional a estas enfermedades globales que te dice las famosas fake news, donde yo le creo más a una red social, donde le creo más al internet, donde la búsqueda de información, lejos de buscar un libro, una revista científica, la busco en el Dr. Google o en el Wikipedia, donde pienso yo como joven con los millennials que la mejor información está ahí. Y entonces empiezas a tener una serie de conocimientos, muchos de ellos erróneos, en esta situación de globalización, de enfermedades infecciosas, de crónicas no transmisibles, donde cualquiera te anuncia
allá afuera en la calle que tiene un producto maravilloso, milagro, que te cura la diabetes, que te cura la hipertensión, que te cura el cáncer, que ese es otro tema que está dentro de esta salud global, y la gente lo cree, y la gente deja sus tratamientos, deja su seguimiento, ya no va al médico y compra esos productos. ¿Y qué pasa después de 2 o 3 meses? El paciente te llega complicado, con riesgo de amputación en una pierna porque desarrolló pie diabético, con riesgo de perder la vista porque tiene retinopatía diabética, porque tiene neuralgias, neuropatía por el problema de que se descompensó de diabetes, o te llega con un infarto agudo del miocardio. O sea, viene con todos esos problemas, consecuencia de la información que estuvo recibiendo, consecuencia de la eliminación de las barreras, consecuencia de adoptar culturalmente una práctica no sana. Así es. ¿Y entonces qué tiene uno que hacer? Primero, acercarte con el profesional de la salud viendo esta circunstancia, buscando la mejor información. Nosotros cuando trabajamos buscamos la mejor evidencia científica. Si alguien te dice una enfermedad que aparece, dime cuál es el antecedente, cuál es la dinámica, para nosotros tratar de estudiarla o tratar de descartarla y tratar de compensar esa información. Hoy diariamente aparece un nuevo artículo científico. Y hay que leerlo y ver si es cierto o no es cierto, si cumple los estándares de una publicación científica, para que esto no se haga una bola de nieve y que complique, ¿no? Te puse el ejemplo de los grupos antivacunas, porque eso fue consecuencia del brote que tenemos de sarampión que se originó en Europa y después afectó parte importante de Estados Unidos. Ante estos grupos que dicen la vacuna no funciona, la vacuna no es un buen mecanismo de protección, estamos retando en exceso a los niños. No, los niños están reaccionando y están protegiéndose, y por eso no podemos tener casos. Hay un comentario interesante que cierra el comentario sobre vacunas. ¿Y qué le hago a mi hijo si no lo vacuno? La consecuencia, no te encariñes con él. Déjalo partir. Porque se va a morir desafortunadamente, me haces anticipadamente. recordar la conquista, ¿no? Llegan los españoles, traen la viruela, contagian a la comunidad indígena, nosotros no sabíamos ni qué onda con la viruela. Así es. Y los que no eran resistentes se mueren. Todos y hay éramos una resistentes. selección natural, ¿no? Los que son resistentes sobreviven y viene la mezcla y se generan ahí defensas entre Los conquistadores. los mestizos, Así los es. criollos, como compartimos defensas, pero también enfermedades. En esta etapa es rapidísimo. Una amiga mía venía de estar recorriendo África en un avión, llegó aquí a México, traía dengue, pácatelas al hospital, ¿no? Directamente al hospital. Sí. Y en lo que los doctores descubrían qué era, porque no es una enfermedad muy común. Sí, y te regresas un poco, y si quieres ponemos un ejemplo también histórico. El sitio de Cuautla. El sitio de Cuautla de José María Morelos, y donde el famoso niño artillero, ¿te acuerdas que también nos lo hicieron en la historia? Si buscas también el antecedente y por qué se mengua la población de los españoles y parte también de los mestizos, es un brote de dengue. Un brote de dengue que también aparece ahí, que mengua porque, recordarás, no había agua, había producción de esto, y entonces mucha de la historia que empiezas a encontrar tiene que ver con agentes infecciosos, con cambios en los estilos de vida, como ahora un médico tiene que preguntar dónde estuvo hace 2 semanas, porque puede ser que el origen de la enfermedad, de este cuadro febril, que no encuentro el origen, que no sé por dónde es, puede estar asociado con un virus de dengue, con un virus de chikungunya, con un virus de Zika. ¿Dónde estuviste las 2 últimas semanas? Y el movimiento poblacional también tiene que ver cómo viene el comportamiento en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Por qué nos piden tenernos que vacunar contra fiebre amarilla si vas a viajar de Panamá hacia el sur? Pues porque no tengo yo fiebre amarilla y no quisiéramos que un ejecutivo o un turista que viaja a Brasil se infecte y después en el diagnóstico no sepamos
que está originado por este padecimiento, ¿no? O eventualmente si llegáramos a tener un mosco semejante al de transmisor de la fiebre amarilla. Pues ya lo escuchó Víctor Torres, enfermedades globales. Es el doctor Víctor Torres, director de control epidemiológico del Estado de México. Y amigo mío desde la prepa, esa gloriosa prepa 4. Exactamente, gloriosa prepa 4. Pero bueno, tenemos pendiente el tema del suicidio, Con gusto. ¿no? A ver si lo podemos hacer la próxima semana. Nos organizamos con gusto. Y te lo agradezco muchísimo. Pedro, siempre un gusto verte. Dios te bendiga. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue George Loom, Proyecto Tierra. Proyecto George Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Loom.